Buen día, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están iniciando esta semana? Deseo que excelentemente bien y bendecidos sobre todo. La lección de ahora se llama El precio de alejarse de Dios y estamos todavía aprendiendo de la vida de David. Habíamos visto la semana anterior el tema edificando la casa de Dios y esta semana estaremos viendo sobre el precio de alejarse de Dios. Vamos a meditar sobre eso que dice la palabra de Dios, cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios. El pasaje bíblico pues vamos a continuar en Crónicas, en Primera de Crónicas y aprendiendo de la vida de ese gran rey de Dios que fue David, el rey David. Y el versículo clave para esta semana es Primera de Crónicas 19:13 y dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Siempre nosotros, aunque nos esforcemos, siempre lo principal es que se haga la voluntad de Dios, pero nosotros también esforzarnos en la voluntad de Dios, no por nuestras propias fuerzas. El propósito de esta lección, ¿qué es lo que nuestra iglesia desea que nosotros como pueblo nazareno aprendamos? Es que comprendamos que cada vez que triunfamos en la vida, la honra y la gloria son para Dios, no son para nosotros. Aunque el éxito es de nosotros, la honra y la gloria de ese éxito es para nuestro Dios, ya que Él es quien nos da las fuerzas y la sabiduría para lograrlo. Ese es el propósito por el cual la iglesia nos proporciona estos materiales para que aprendamos nosotros a vivir en la palabra de Dios. Y vamos a introducirnos en esta lección después de leer el versículo clave que es Primera de Crónicas 19:13 y leer el propósito. ¿Cuál es el propósito para la congregación? Entonces, introduciéndonos a la lección, vemos que dice: es claro que los libros de Crónicas, tanto Primera como Segunda de Crónicas, fueron escritos para dar perspectiva y continuidad histórica a los hebreos, es decir, que son libros históricos. Una comunidad, dice, posélica, que con desesperación necesitaba saber que el Dios del pacto todavía era su Dios. Aquí nos está hablando ¿de quién? De los hebreos, del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo hebreo. La historia pasada de Israel muestra el fiel amor que Jehová tenía por su pueblo. Tenía y tiene, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de historia, por eso hablo en pasado. Crónica refleja el punto de vida sacerdotal y no se reduce meramente a repetir o agregar algunos detalles para la posteridad. Más bien, debido a su punto de vista, se dan detalles en Crónicas acerca del templo y los intereses litúrgicos y las comisiones y agregados son más importantes para una comprensión cabal de los hebreos y el plan divino de salvación. El pasaje bíblico para nuestro presente estudio se encuentra dentro del contexto del reinado de David, el cual comprende desde Primera de Crónicas hasta segunda de Crónicas, y vamos a estar viendo nosotros pasajes sobre Primera y Segunda de Crónicas. David como guerrero extiende el reinado y eso lo vamos a ver en Primera de Crónicas capítulo 18. Y también vamos a ver parte del 20. Estos capítulos resumen las guerras ofensivas de David contra los enemigos del pueblo de Dios, como lo podemos aprender también en Segunda de Samuel, capítulo 8. Las victorias posesionaron a David, las victorias que obtuvo en esas guerras, posesionaron a David y le dieron renombre entre su pueblo, su propio pueblo que era el pueblo de Dios, y entre las naciones vecinas. Cuando leímos Primera de Crónicas 14:17, recuerdan que él dice que las naciones tuvieron temor de David, pero ahí mismo también dice
tuvieron temor de David porque decían que Dios estaba con él. ¿Recuerdan eso? Eso lo vimos hace ya algunas semanas atrás. Asimismo, los despojos de la guerra y los tributos que dieron a David hicieron que engrandeciera las riquezas. Por eso David su reinado llegó a ser muy rico, no solo poderoso por las victorias obtenidas, por las batallas ganadas, sino que al someter esos pueblos pagaron tributo, que es como el impuesto que se paga hoy día al Estado. Ese tributo que pagaron a David hizo que crecieran las riquezas del pueblo de Dios. Por eso cuando Salomón recibió el reinado, pues era un reinado muy, muy poderoso. Sin embargo, Salomón no pidió riquezas, él ya las tenía, su padre se las había heredado. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Pidió sabiduría para administrar esas riquezas para el servicio de Dios, y por eso Dios le añadió aún mayor riqueza a Salomón. Más adelante vamos a estar también aprendiendo de Salomón, no solo del rey David, sino de Salomón, porque es la promesa dada a David. El reinado de Salomón es la promesa dada a David, cuando David le quiso edificar casa a Dios. Continuamos aquí con la lección y dice, vamos a ver un poquito de las conquistas del rey David. Dice, David, después de su comunión con Dios, avanzó en sus empresas con una determinación y vigor extraordinarios. Los detalles que se dan sobre los filisteos, tanto aquí en el libro de Primera de Crónicas, como en otros textos, indican que se trataba de un pueblo que era enemigo poderoso del pueblo de Dios. Y es que los filisteos habían oprimido a los israelitas durante varias generaciones, pero llegado David a ser parte del pueblo de Dios, vamos a ver qué pasó, porque dice que los derrotó y además les humilló. No les humilló burlescamente, les humilló en cuanto que barrió, ¿verdad? Barrió con ellos. Fue mucho más poderoso el ejército de David. Y eso lo podemos aprender nosotros en Segunda de Samuel. Podemos ir ahí y leer sobre estas historias. Asimismo, David dice que desjarretó a los caballos. Las actuales asociaciones proteccionistas de animales no quedarían contentas con el trato que dio David a los caballos de los filisteos. Ay, por Dios, ¿cómo serían esas guerras tan crueles, verdad? Tan cruentas, que dice que las asociaciones protectoras de animales pues no estarían muy de acuerdo con David, ¿verdad? Sin embargo, esta era la práctica común de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, sobre todo cuando los caballos no podían ser usados por las tropas victoriosas. Desde luego, esta acción obedecía a la necesidad de que los caballos no pudiesen ser utilizados por los enemigos. Es decir que cuando David ganaba una batalla, pues los caballos, tristemente, ¿verdad? Para nosotros actualmente, que amamos a los animales, pues tristemente esos caballos eran, como dice ahí, desjarretados, eran muertos, asesinados, para que los enemigos que quedasen vivos no tomaran esos caballos para venir tras ellos. Entonces era cruel, pero se usaba en ese tiempo. De igual forma, si David perdía una batalla y el otro ejército tomaba al pueblo a los guerreros de David, haría lo mismo con los caballos, porque era la forma de guerrear en ese tiempo, eran sus costumbres. Y para nosotros puede ser cruel eso, ¿verdad? Pero así sucedía. Y David dice que cuando derrotaba un grupo de filisteos, una región, una comunidad, pues los caballos también eran acabados, no solamente los humanos. Con aquello que Dios nos bendice, ahora vamos a hablar un poquito de las riquezas de David. Estamos viendo un poquitito porque imagínense todo el tiempo que ocuparíamos para ver la historia de David, ¿verdad? Ese gran hombre de Dios. Con aquello que Dios nos bendice, con eso mismo debemos de honrarle. Y esto fue lo que David hizo siempre, ya que él era un jefe militar que estuvo a las órdenes de Dios, en todo le obedeció y sus victorias fueron empleadas para darle gloria a su Señor. Así pues David dedicó a Jehová la cantidad
de oro, de bronce, todo lo que capturaron de sus enemigos. En Damasco y los presentes pueblos en los que David tuvo victorias, como Toi, como el pueblo del rey Toi, todo eso, todas esas riquezas fueron ofrecidas a Dios. Ya vimos anteriormente en Primera de Crónicas y se repite una y otra vez que David ganaba una victoria, que los tesoros eran dedicados a Dios, no eran para su propio beneficio. Jehová daba el triunfo a David donde quiera que éste iba, porque David no hacía nada sin consultarle a Dios. En este punto debemos tener muy presente que Dios da poder a los hombres no para que se engrandezcan de esa manera egoísta, sino para que hagan el bien a otros. Actualmente no tenemos que ir a ganar batallas, porque la batalla fue ganada en la cruz. Qué bonito, mis hermanos. Nosotros no tenemos ya guerra contra humanos. Acuérdense lo que Pablo dijo a los Efesios. Nuestra guerra es espiritual, es contra huestes espirituales de maldad. Nuestra guerra ya no es contra humanos, porque el Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo. Nosotros no tenemos que ir a hacer la guerra contra nadie, como le tocó a David y a muchos hombres, como a Josué en el valle, a tantos personajes como a Moisés, a tantos personajes de la historia bíblica que les tocó ir y guerrear contra los enemigos del pueblo de Dios. Ahora nosotros no hacemos guerra con espada, no es con espada ni con ejército, dice la palabra, sino que es con el gran amor de Dios. Eso es lo que llevamos a las personas inconversas, el amor de Dios. Pero ¿cómo lo llevamos? Pues tenemos que llevarle la palabra de Dios. Esa es nuestra guerra. ¿Cuál es nuestro fusil? La palabra de Dios. Nuestra arma es la palabra. Nosotros tenemos que llevar la palabra y es la palabra la que redarguye al pecador, es la que lo confronta con su propio pecado, para que se reconozca pecador y se arrepienta. Si el pecador no se reconoce pecador, no se va a arrepentir. Por eso la palabra se la tenemos que dar real, tal cual como dice la Biblia. No tenemos que maquillarla para que se sienta bonito. Al contrario, el propósito de la palabra es confrontarlo con su pecado. Que el pecador al escuchar la palabra se sienta pecador. Porque si no se siente pecador, ¿de qué se va a arrepentir? Tiene que sentirse pecador para que se arrepienta. Por eso dice Pablo a Timoteo que la palabra redarguye. Redarguir significa confrontar. La palabra nos confronta con nuestro pecado, con nuestra realidad. Y esas son las batallas de ahora. Ya nuestras batallas no son como fueron en los tiempos de David. Ya no son ir y pelear contra ejércitos, con espada, asesinando, no. Ahora nosotros tenemos la espada de la palabra. Esa es nuestra espada, ese es nuestro escudo, es nuestra espada contra las huestes de maldad. Es nuestro escudo cuando Satanás tira dardos y nos quiere hacer caer en tentación. Es nuestro escudo ante esos dardos. Pero es nuestro yelmo. ¿Saben qué? La salvación. Ese es el yelmo. Eso es lo que nos protege. Eso es lo que nos da la seguridad. Esa seguridad y esa valentía que tenía David, a nosotros nos las da la salvación. Porque la salvación nos recuerda que con nosotros está el Espíritu Santo de Dios y nada puede hacer Satanás contra nosotros, tirarnos dardos. Pero si nos descuidamos, por eso dice, el precio de alejarse de Dios. Hoy en este día hemos visto las guerras que David tenía y cómo el Señor le protegía. Pero hemos visto también que esas guerras que David tenía y esas victorias que tenía sobre esas guerras no eran para que David se engrandeciera, sino eran ¿para qué? Para que David se acercara más a Dios, para que David venciera a los enemigos y pudiera tener mayor comunión con Dios. Hoy nosotros ¿qué vencemos? La tentación, y entonces por obediencia tenemos mayor comunión con Dios. Vamos a leer los textos bíblicos para terminar esta primera parte y luego ya vamos a estar viendo más adelante el otro tema. Se va a tratar sobre cuando David ganó las guerras contra los
amonitas, los sirios y los filisteos. Y vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 18, del 1 al 13. Y dice: después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y derrotó y desjaretó los caballos David de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Puede ver usted cuán grandes eran esos ejércitos, ¿verdad? Que con los que David peleó y ganó esas batallas, no porque David era un gran guerrero, sino porque Dios estaba con él. Por eso los ganó. Y porque David no hacía nada sin consultar a Dios. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes también, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que éste fuese a pelear. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Gedad, y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tibad y de Cun, ciudades de Hadad Ezer. Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce para edificar las columnas del templo y hacer los utensilios para la adoración. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Acuérdense, Amalec, que fue el único que se opuso en el camino de cuando venían Moisés, cuando rescató por conducto de Dios y protegido por Dios al pueblo que estaba en Egipto, esclavizado en Egipto, como Amalec fue el que se opuso a que pasara por esa ciudad, y fue Amalec tan malvado que lo atacó no como estos pueblos a los que se enfrentó David, sino que Moisés fue atacado por la parte débil. A los ancianos, a las mujeres y a los niños fue lo que Amalec atacó, no a los guerreros. Por eso es que Jehová le dijo a Moisés: acuérdate de Amalec, que los débiles no te detengan. Y es lo mismo que nos sigue diciendo a nosotros: acuérdate de Amalec, que los débiles no nos detengan. A veces las personas débiles en la fe dudan o tienen conductas que no agradan a Dios, y muchas veces suelen ser piedra de tropiezo para los cristianos, pero no debemos nosotros decaer, debemos de ser fuertes y recordar esas palabras que Dios le dijo a Moisés: acuérdate de Amalec. Así que, mi hermano, acuérdese de Amalec, que nadie lo detenga, que los débiles no lo detengan. Usted está fuerte en la fe, siga adelante, siga, no importa que la misma familia a veces quiera ser piedra de tropiezo, muchas veces sin darse cuenta y otras veces dándose cuenta, ¿verdad? Pero muchas veces ni cuenta se dan por ignorancia. Entonces, que nada lo detenga. Acuérdese de las palabras que Jehová le dijo a Moisés. Y terminamos aquí el texto. El último versículo dice: y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba.
No es que David iba por ahí atacando pueblos. David atacaba a los pueblos cuando le venían a avisar que venían contra el pueblo de Israel. Cuando le venían a avisar que venían contra el pueblo de Dios a atacarle, entonces David no es que salía corriendo a atacarlos, sino aún que le venían a avisar que estaban en tal lugar, que faltaban tantos días para llegar ya al pueblo de Israel para ser atacado, David consultaba a Dios. Si Dios le decía que saliera a pelear, salía. Si Dios le decía que no, que él se encargaría, David no salía. Obedecía fielmente a Dios. Por eso el Señor dice que tenía el corazón como Dios. Es decir, que agradaba a Dios la forma de ser de David. La obediencia que él tenía era lo que agradaba a Dios. Por eso dicen los textos del Antiguo Testamento, y encontró gracia David en su Dios, en su Señor. Nosotros estamos encontrando gracia en nuestro Señor. Estamos agradando a Dios. ¿Cómo David agradaba a Dios? Le era fiel, le obedecía en todo. David no tenía Biblia, pero tenía al profeta Natán. Cada que David consultaba a Dios, lo consultaba a través de Natán. Esa era la forma de hablar con Dios, a través del profeta, y sin embargo oraba a David. Le entregaba sus batallas, sus penas a Dios. Pero nosotros tenemos la palabra, no tenemos ya profeta, no tenemos cada quien un profeta a quien consultarle, que hable con Dios, pero tenemos la mejor parte que ellos no tenían, porque tenemos una persona de Dios. Dios Padre está en su trono, Dios Hijo a su diestra, intercediendo por nosotros, pero tenemos en nosotros a la tercera persona de Dios, al Espíritu Santo, que dice la palabra que intercede con gemidos indecibles ante Jesús, y Jesús intercede ante Dios por nosotros. Por eso es que Pablo mandó a que no entristeciéramos al Espíritu Santo, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, el Espíritu Santo dice que intercede con gemidos indecibles. ¿Cuál es el dolor del Espíritu Santo por nuestro pecado? Que Él intercede ante Dios por nosotros. Y ahí está Jesús a la derecha del Padre. Nosotros no podemos brincar e ir directamente ante Dios a pedirle algo. Todo nosotros lo que pidamos tenemos que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está intercediendo siempre por nosotros. Pero nosotros tenemos aquí al Espíritu Santo, que a través de la palabra nos da la luz para darnos cuenta cuando fallamos a Dios. Así que mi hermano, recuerde esa palabra, recuerde esta palabra de esta clase y sea como el rey David, sea fiel y obediente al Señor. Usted ahora tiene una guía que ellos no tenían, que David no tenía. Usted tiene la palabra de Dios, pero además tiene al Espíritu Santo para que le guíe. Si usted aún no se ha reconocido como pecador y se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el momento. Reconózcase como pecador, porque es como el alcohólico, mientras no se reconoce como alcohólico, jamás va a dejar de tomar, porque no se reconoce como alcohólico. Para él, es una copita de vez en cuando. Así el pecador, hasta que se reconoce como pecador, separado de Dios, es que se arrepiente para buscar a Dios. Y cuando usted se arrepiente, entonces la misericordia de Dios obra en su vida. Porque cuando usted se arrepiente, Dios le da al Espíritu Santo para que se quede para siempre con usted. Y ese es el que le va a guiar en todo su camino hasta que usted muera. Porque Dios prometió en Mateo 28:20 que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero es necesario nacer de nuevo. Por eso le dijo Dios a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo, aunque era sabio, Nicodemo no entendió, dijo,
¿Cómo es posible que pueda entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Pero entonces Jesús le dijo, siendo maestro de maestros, ¿no comprendes? En realidad Nicodemo yo creo que sí comprendía, pero digamos que se estaba haciendo el que no entendía, porque Jesús le dice, ¿cómo siendo maestro de maestros no comprendes? ¿No comprendes eso? ¿Cómo dices esas palabras? Al nacimiento que Jesús se refería es que cuando nosotros nos arrepentimos de vivir sin Dios y nos reconocemos pecadores, es entonces que le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal y decidimos renunciar a esa vida de pecado para ahora vivir en la voluntad de Dios. Por eso hay un nuevo nacimiento, es espiritual, porque dejamos esa vida vieja de pecado y nacemos en Cristo para ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. ¿Dónde usted la encuentra? En la Biblia. Lea la Biblia y usted va a conocer la voluntad de Dios. Así que mi hermano, empiece la semana como David, en la voluntad de Dios, consultando a Dios en todo lo que usted quiera hacer. Esa era la fidelidad que David tenía con Dios, que no hacía nada sin consultarle a Dios y que le obedecía fielmente. Cuando el profeta decía, Dios dice, eso es lo que David hacía. Lo que el profeta le decía, pues bueno, la voluntad de Dios, hubo más de 40 profetas, no profetas así en sí, sino más de 40 escritores que Dios los inspiró a través del Espíritu Santo y escribieron su voluntad en la Santa Biblia. Así que usted, así como David, vaya a la Biblia, consúltela y obedézcala. Y usted estará seguro de que Dios está ahí con usted en todo. Que tenga un bendecido día.